Jesucristo, roca eterna. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1, nos dice la palabra de Dios así. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Amén. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Amén. Y el versículo 25, mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Alabado sea Dios. Los capítulos 11 al 13 del primer libro de Samuel representan un punto crítico en la historia de Israel. La transición definitiva de una teocracia liderada por jueces a una monarquía encabezada por Saúl y el establecimiento oficial de su reinado. Tras ser elegido por sorteo, Saúl debe demostrar su capacidad de liderazgo en el campo de batalla. Sin embargo, lo que comienza con un éxito militar glorioso, pronto se ve empañado por la impaciencia y la desobediencia. Samuel, el profeta, actúa como el puente entre el viejo sistema y el nuevo, advirtiendo al pueblo que el cambio de gobierno no los exime de su responsabilidad ante Dios. Amén. Primera de Samuel, capítulo 11. La teocracia bajo la monarquía y el carisma divino. El capítulo funciona como la validación práctica del reinado de Saúl. El punto de inflexión exegético ocurre en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6, cuando se describe que el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, viene sobre él con poder al escuchar la afrenta de Naas. Esta investidura es lo que legitimiza su liderazgo ante las tribus, más allá de la elección por suerte en Mizpa. La respuesta de Saúl en 1 de Samuel capítulo 11 versículo 7 al descuartizar una yunta de bueyes en un acto de autoridad simbólica que evoca el terror sagrado y la unidad nacional. Tras la victoria, Saúl demuestra una madurez espiritual temporal en los versículos 13, al declarar que Jehová ha dado hoy salvación a Israel. Amén. Rechazando tomar represalias contra sus opositores internos y atribuyendo el éxito a la intervención divina. Nos dice 1 de Samuel capítulo 11 versículo 15, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Alabado sea Dios. Primera de Samuel capítulo 12. El discurso interpela al pueblo. Samuel utiliza este discurso para establecer los parámetros de la monarquía bajo el pacto. En los versículos del 3 al 5, el profeta realiza un descargo de integridad, asegurando que no ha tomado nada de nadie, lo cual sirve para contrastar la justicia profética con los posibles abusos del derecho del rey advertidos previamente. El núcleo teológico se encuentra en los versículos 14 y 15, donde se establece la condición de continuidad para el reino. Tanto el pueblo como el rey deben seguir a Jehová. La señal milagrosa de la lluvia y los truenos en los versículos 17 y 18 no es solo una demostración de poder, sino una prueba de desagrado divino por la motivación del pueblo a pedir un rey. Samuel concluye con una de las declaraciones de intercesión más importantes de la Biblia en el versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. A su nombre gloria. Primera de Samuel capítulo 13. La autonomía de Saúl y la sentencia divina. Este capítulo presenta la transición del éxito al fracaso institucional. La crisis se agudiza en los versículos 5 al 7, donde la disparidad, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo muy numeroso, lleva al pueblo de Israel
en estrecho y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, poniendo a prueba la fe del monarca. El error fatal de Saúl ocurre en el versículo 9, cuando decide ofrecer el holocausto por su cuenta, violando la instrucción de esperar al profeta dada previamente en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Su justificación en los versículos 11 y 12 revela una mentalidad pragmática. Me esforcé, dice Saúl, priorizando el ritualismo como un amuleto para la batalla sobre la obediencia estricta. La consecuencia final aparece en el versículo 14, donde Samuel pronuncia el juicio: tu reino no será duradero. Amén. Es aquí donde se introduce la figura mesiánica y tipológica de David al mencionar que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amén. Marcando la distinción entre el liderazgo que busca agradar a los hombres y aquel que se somete totalmente a la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Para cerrar esta reflexión de 1 Samuel, capítulo del 11 al 13, podemos concluir que estos capítulos forman un arco narrativo que ilustran la fragilidad del liderazgo humano frente a la soberanía innegociable de Dios. Primero, la validación versus la calificación. El éxito militar del capítulo 11 demuestra que Saúl tenía la validación del pueblo y el equipamiento del espíritu para tareas específicas. Sin embargo, los capítulos posteriores aclaran que la validación externa no equivale a la calificación interna. Dios no busca simplemente guerreros victoriosos, sino corazones gobernables. La monarquía en Israel no debía ser absoluta, sino una monarquía constitucional bajo el pacto divino. Segundo, el peligro del pragmatismo espiritual. El declive de Saúl en el capítulo 13 es una advertencia contra el pragmatismo religioso. Saúl vio el sacrificio como un recurso estratégico para retener a su ejército. 1 Samuel capítulo 13, versículos del 11 al 12. No como un acto de rendición. Esta actitud revela una teología donde Dios es un medio para un fin, o sea, ganar la batalla, y no el fin en sí mismo. La conclusión es clara. Para Dios, la obediencia tiene un valor jerárquico superior al sacrificio ritual. Y tercero, la transición del modelo de liderazgo. Estos capítulos marcan el fin de una era. Samuel, en su discurso del capítulo 12, redefine el éxito nacional. La seguridad de Israel no depende de la fuerza de su rey, sino de su fidelidad a Jehová. La mención del varón conforme al corazón de Dios en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, al final de este bloque establece la tensión que dominará el resto del libro. La diferencia entre el líder que surge del deseo del pueblo, Saúl, rey alto y hermoso, y el líder que surge del diseño de Dios, David, el siervo obediente. Amén. En última instancia, estos capítulos nos enseñan que el mayor enemigo de un líder no es el ejército que tiene enfrente, los filisteos, sino la impaciencia y la autosuficiencia que lleva dentro de su propio corazón. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el único Rey de nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos enseña que el éxito externo no sirve de nada si no hay obediencia interna. Te pedimos que tu espíritu nos llene para enfrentar cualquier gigante o cualquier amenaza que intente intimidarnos. Quita toda ceguera espiritual y ayúdanos a ver tu poder obrando en nuestras batallas. Señor, líbranos de la impaciencia. Cuando sintamos que el tiempo se agota y la presión aumenta, danos la paz para esperar en tu tiempo y no dar pasos fuera de tu voluntad. No queremos un éxito que nos aleje de ti, sino una vida de integridad que te honre. Tú eres nuestra guía y protección. Ayúdanos a ser como ese varón o esa mujer conforme a tu corazón, que te buscan con sinceridad y humildad.
que nuestra vida sea un testimonio de tu gracia y nuestros corazones un altar de obediencia constante. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.